así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Cuando se habla de judíos y griegos, es creyentes y no creyentes. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido durante el tiempo que tenemos como cristianos es reconocer que de Dios procede el poder, gloria al Señor. Entonces, ellos me ponen palabras en la boca. Yo voy a decir, pero bueno, está bien, que Dios es el poder y que Dios puede hacerlo todo. ¿Sí ve cómo me ayudan a predicar? Dios puede hacerlo todo. No hay nada imposible para Dios. No hay nada difícil para Dios. Y lo más hermoso de Dios, denle un aplauso al Señor. Ya está el Espíritu Santo aquí. Lo más hermoso de Dios, pueblo, es que Dios te dice, Pastor Lemuel, te voy a utilizar para un milagro. Hermana Livia, te voy a utilizar para un milagro. Danielito, que alzaste tu mano, te voy a utilizar para tu milagro. Te voy a utilizar. Dile al que está a tu lado, Dios te va a utilizar para hacer un milagro. Lady, Dios te va a utilizar para hacer un milagro. Niña Lucero, Dios te va a utilizar para hacer un milagro. Dígaselo al que está al lado. Dígale a la hermana María. Charle, dígale a la hermana María. Dios te va a utilizar para hacer un milagro. Y dice la Escritura que Pablo hacía cosas maravillosas. Y Dios hacía milagros extraordinarios, o sea, eran más de lo sobrenatural. Más de lo natural eran los milagros que el apóstol hacía. Póngame en pantalla Juan 14:12, por favor. O sea que hay milagros de milagros. Hay milagros de milagros. 14. Milagros de milagros. Tremendo, ¿ah? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Denle un aplauso al Señor. Wow. Dios mío. Colóqueme Hechos capítulo 5, versículo 15, por favor. Dice que el apóstol Pedro, cuando caminaba por las calles, la gente sacaba, sí, 5:15. Los enfermos eran sacados a la calle. ¿Para qué? Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de los enfermos. ¿Usted está oyendo esto? Usted está oyendo que están diciendo que por mano de Pablo se hacían milagros extraordinarios. De tal manera que cuando Pablo se secaba con un paño, la gente le decía a Pablo, regálame ese paño, que tengo a alguien que se está muriendo allá en casa. Regálame ese paño, que yo conozco a alguien que está paralítico. Regálame ese paño, que tengo a alguien que le diagnosticaron una enfermedad terminal. Regálame ese paño, que necesito llevarlo para que suceda un milagro. ¿Y por qué te decía que aplaudieses al Señor por repetidas veces? Porque la Biblia dice que de Dios es el poder, que de Dios es el reino y que de Dios es la gloria. De Él es el reino, poder y la gloria.
Dígalo otra vez. De Dios es el reino, el poder y la gloria. Dele aplauso al que vive. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y porque tuya es la gloria por los siglos. Colócamelo, creo que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Si alguien lo encuentra, se lo da el versículo. Porque tuyo es el poder, el reino y la gloria. Donde Jesús enseña a orar por la oración, a orar a sus discípulos. Porque tuyo es el poder. Así, 6:3. Y no nos meta en tentación, malíbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. ¿De quién es la gloria? ¿De quién es el reino? ¿De quién es el poder? Y esto es lo interesante. Porque le decía cuando estaba comenzando que aplaudiera al Señor? Porque mientras que estoy recibiendo la palabra, dice la Escritura que de mano del apóstol Pablo se hacían muchos milagros extraordinarios, más grandes de lo normal. O sea que eran milagros que, Dios mío, yo nunca había visto esto. Señor, yo nunca había visto esto. Entonces, cuando la gente empezó a ver esas cosas, dijo: este hombre emana pureza. Estamos en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, y habla de que el Señor es puro. Habla de que el Señor es puro, y así quiera que nosotros también seamos puros, que no practiquemos pecado, que seamos que puros. Si me lo puedo ubicar rapidito. Primera de Juan 3. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, pero esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Dame la otra. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él, le veremos tal como Él es. Y todo aquel que está todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así mismo como Él es puro. Así mismo como Él es puro. Hermano, esa gente emanaba pureza. Esa gente emanaba santidad. Esa gente emanaba benignidad. Esa gente emanaba reino. Esa gente emanaba poder. Cuando el Señor Jesús lo tocó la mujer del flujo de sangre, dice: ¿quién me tocó? Y los apóstoles decían: pero Señor, es que a ti te ha tocado todo el mundo. ¿Cómo? No, espere, les voy a explicar algo. A mí alguien me ha tocado de una manera diferente. Alguien me tocó buscando algo, porque yo sentí que poder salió de mí. Yo sentí que poder salió de mí. Yo sentí que poder salió de mí. El que me toque buscando algo, el que me busque buscando algo, el que me ore buscando algo, va a salir poder de mí. El Señor caminaba por las calles y las sombras salían corriendo. El Señor caminaba por las calles y los endemoniados decían: perdónanos, ¿qué tienes contra nosotros? El Señor caminaba por las calles y los enfermos eran sanados. El Señor caminaba por las calles y cuando se atravesaba, bendito sea el Señor. Afortunada era la familia que iba a velar, iban llorando un muerto y él se le atravesaba el Señor. Porque cuando el Señor atravesaba por ese ataúd, ese muerto tenía que levantarse. Porque la vida le estaba pasando al lado. Ese hombre o mujer se tenía que levantar, se incorporaba, se ponía de pie. Dios mío. Él emanaba pureza. Puro. Y yo tengo un concepto, y yo sé que usted también lo tiene. Usted no ha notado, por ejemplo, podemos el ejemplo de la luz. Donde hay luz no hay oscuridad. Donde hay limpieza no hay moscas. Donde hay pureza no puede haber pecado. Y todo lo que es puro, todo lo que es limpio, todo lo que es claro, todo lo que es luz, derrota todo obra de las tinieblas. Porque dice la Escritura que el que practica pecado es del diablo, pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer toda obra. Toda obra de las tinieblas puede deshacerle el Señor.
Entonces, ahora los apóstoles tenían una promesa. Y la promesa es que el Señor Jesucristo dice: yo voy al Padre y ustedes harán también las obras que yo hago y las harán mayores. Las van a hacer más grandes. Las van a hacer más grandes. Y dice la Escritura que entonces el apóstol Pablo hacía milagros extraordinarios y la gente dijo: wow, ese hombre, estoy seguro que el sudor de ese hombre es santo, es puro. Estoy seguro que cuando ese hombre suda, emana santidad, emana poder, emana reino. Dios mío, tengo tanto en la cabeza. Bendito Dios. Dice la Escritura que, déjame lo ubico, dice que la Escritura que los hombres empezaron a tocar en una región, después de que sana el Señor a la suegra de Pedro, comienzan a tocar el manto del Señor. Le decían: te rogamos que podamos tocar tu manto para que nuestros enfermos sean sanados. Así dice la Escritura. La gente empezó a experimentar que Jesús de Nazaret era un hombre que emanaba poder, que quizás era difícil para acceder a él por la multitud, pero él decía: bueno, no nos prediques aquí. Yo sé que vas de paso, pero permítenos que mientras que vayas caminando, todos nuestros enfermos te toquen. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Wow! ¡Qué hermoso! Quiero que leamos la primera epístola del apóstol Juan. Vamos a meterle bastante palabra. Vamos a enriquecernos en palabra. Capítulo 1. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ellos dicen que ellos tocaron a Jesús. Ellos dicen que ellos interactuaron con Jesús. Y ellos están diciendo: Jesús es la vida. Se manifestó a nosotros. Lo pudimos tocar, pudimos hablar con Él. Y hablamos de lo que nuestros ojos han visto. Y hablamos de lo que hemos podido oír. Hablamos de esas cosas. Ahora preguntamos, iglesia, ¿nosotros creemos en todas esas cosas? Nosotros creemos que Jesús caminaba por la calle y que una mujer le tocó el manto y ella fue sana de su azote, que no podía cesar de botar sangre, diciéndolo así. Creemos que cuando Él pasó y la gente vio y la gente aprendió y dijo: bueno, vimos una mujer y esta mujer tocó al Señor Jesús, ni siquiera le dijo nada. Ahora nosotros saquemos a nuestros enfermos y que lo toquen, que siquiera lo toquen. Ellas creyeron por lo que oyeron y vieron. Y después el apóstol Pablo está haciendo unos milagros extraordinarios, pero el Señor está predicando aquí en Cat de la Madeleine y mi enfermo está allá en Pondulat. Y vimos al apóstol Pablo secándose. Regálame ese paño que se lo voy a llevar a un enfermo. Porque hemos visto los milagros extraordinarios que tú has hecho y creemos que ese enfermo allá va a sanar por esto que hemos visto. Ahora, iglesia, nosotros creemos eso.
Ahora nosotros creemos eso. Nosotros que estamos hoy aquí reunidos creemos en eso. La fe es certeza y convicción de lo que se espera y de lo que no se ha visto. Nosotros no lo hemos visto con nuestros ojos, pero eso sucedió. Porque esa es la fe que nos tiene aquí hablando. Entonces, si esa es la fe que nos tiene hablando, nosotros tenemos que comenzar a hacer esas cosas. Porque alguien tuvo que haber visto a la mujer tocando al Señor y ahora también mi enfermo va a tocar al Señor. Alguien tuvo que haber visto lo que el apóstol Pablo hacía y dijo, ahora el paño del apóstol va a sanar mi enfermo en mi casa. La fe es atrevida, la fe es loca. La fe no se puede comprender. La fe no la busque explicarla, no le busque lógica. Rompe el protocolo con la fe. Crea lo imposible. Y vuelvo al apóstol Pablo. Milagros extraordinarios por mano del apóstol Pablo. Los paños del apóstol eran llevados a los enfermos para que sanaran. Jesucristo de Nazaret le dice a sus discípulos, ¿ustedes creen en lo que están viendo? Sí. Entonces ustedes van a hacer también cosas como yo hago y hallarán cosas mayores. Y otra vez vuelvo, ¿por qué le decía que aplaudiéramos al Señor? Y otra vez vuelvo a decirle por qué Él quería que leyéramos Mateo, donde está escrito que la gloria es de Dios. Porque aunque hagamos cosas sobrenaturales, porque aunque hagamos cosas poderosas, porque aunque hagamos cosas gloriosas aquí en la tierra, solo seremos el instrumento de turno. Solo tenemos un instrumento para que Dios haga lo que Él quiere en la tierra. Prepárate a hacer cosas extraordinarias. Si lo quieres y lo crees, lo vas a hacer. En el nombre de Jesús de Nazaret. Si lo quieres, si lo crees, lo vas a hacer. En el nombre de Jesús de Nazaret lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Vas a hacer esas cosas extraordinarias y gloriosas. ¿Y por qué funciona así? Wow. Wow, qué hermoso es esto. Bendito Dios. Mira, Dios está en su trono. El Señor Jesucristo está a la diestra. El Espíritu Santo está con nosotros. Y el Espíritu Santo nos empodera para que hagamos cosas extraordinariamente grandes, como hizo el apóstol Pablo. Milagros sobrenaturales, para que nosotros que estamos llenos del Espíritu Santo, oye, santo, el cual que cuando se encuentra algo inmundo, el cuando se encuentra algo contrario, va para afuera. ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Él es puro. La pureza es en contra de cualquier tiniebla. La luz que está en nosotros, admirable, es en contra de cualquier oscuridad. El Señor está en su trono, el Hijo está, el Padre está en su trono, el Hijo está a la diestra del Padre, el Espíritu Santo está con nosotros y el Señor nos está diciendo, vayan y hagan milagros sobrenaturales. Oiga esto. Cualquiera puede decir, pastor, ¿será que yo puedo hacer un milagro quizás más grande que el que hizo el Señor Jesucristo en la tierra? Nos podemos preguntar eso. Y podemos con base a las Escrituras decir que sí. Wow, suena raro. Escuche esto. ¿Por qué suena raro? Porque es que el Señor Jesucristo en carne, en un cuerpo como nosotros, es Dios. Es Dios. Pero Él está diciendo, ustedes también harán lo que yo hago y podrán hacer mayores. ¿Sabe por qué? Porque la gloria es de Dios. No es tuya ni mía. Porque no soy tú ni soy yo. Es Él el que los hace. No somos nosotros. Es Él el que los hace. Y eso es lo que habla de la deidad del Señor Jesucristo en Nazaret. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo en Nazaret sabe que no hay nadie más grande que Él. Pero Él no tiene de alguna manera que vanagloriarse de eso. Inclusive nos manda que hagamos en esta tierra cosas más grandes que las que Él en un cuerpo hizo. ¿Pero por qué? Porque Él sabe que Él es el que los hace. No somos nosotros, es Él. No somos nosotros, es Él. Por eso dijo lo que dijo. Él nos está diciendo, a pesar que yo me vaya, los milagros en esta tierra no van a cesar. Y ustedes serán los instrumentos a continuar esos milagros. Eso es lo que está diciendo.
No dejen que los milagros cesen. Yo solo vine en un cuerpo como el de ustedes para mostrarles que un cuerpo como el de ustedes puede hacer milagros en manos de Dios. Es que Dios es el que los hace. ¿Está recibiendo? Nuestro Señor Jesucristo vino en un cuerpo como el de nosotros, para que en el cuerpo como el de nosotros ser nuestro maestro y enseñarnos cosas poderosas. Por eso él siempre lo dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Para hablar aquí en la tierra yo necesito al Espíritu de Dios. Necesito hablar lo que oí, hablar del Padre. Porque Él venía en calidad de maestro también, en un cuerpo como el de nosotros. Es que el cuerpo de alguna manera tiene límites. Y lo que está diciendo el Señor, que aunque este cuerpo sea limitado, Dios lo puede utilizar para lo que Él quiera. Porque Él es el que hace las cosas. Cuando Él hacía las cosas. Ahora mire, oiga más bien. El Señor caminó sobre las aguas. Eso es extraordinario. ¿Cierto? Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, dime que yo vaya. Ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. ¿Qué le enseñó el Señor? Es que no eres tú, soy yo. Y puedes hacer lo que tú quieras, le está diciendo. Poderoso. Entonces, el Señor Jesús, cuando caminó, vino una mujer y le tocó el manto y fue sana. Y Pedro luego camina y su sombra sana. Cosas iguales o mayores. No se espanten de eso, le está diciendo. No se pongan a medir una cosa con la otra. Soy yo el que las hago. Por eso es que dice la Escritura que la gloria es del Padre. Hágalo quien lo haga, la gloria es. Hágalo quien lo haga, la gloria es. Hágalo quien lo haga, la gloria es de Dios. De Dios. Separado de mí, dice el Señor, nada puedes hacer. Por eso es que ahí es donde tenemos que tener cuidado nosotros. Fe y cuidado. Porque Dios te puede utilizar como Él quiere y hacer lo que quiere. Pero la gloria es del Padre. Tremendo, ¿eh? Aún el mismo Señor Jesucristo le daba la gloria al Padre. Y el Padre le da la gloria al Hijo. Porque el que confiese que Jesucristo es el Señor, le da la gloria al Padre. Reconociendo que Jesús es superior a todos. Entonces, oigamos esto. El apóstol Pedro camina. Estamos en Hechos capítulo 5. Cinco 12 leamos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Levante su mano. Diga: por mi mano también pueden hacerse muchas señales y prodigios en Trois-Rivières, en Canadá y las naciones. Eso está diciendo la Biblia, el nombre de Jesús. Porque dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más a gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos
y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Eso puede suceder aquí en Troa Riviera, iglesia. 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 Eso puede suceder, solo tenemos que creerlo. Y vamos a ver gente viniendo de toda Canadá y las naciones a recibir milagros de parte de Dios. Al pasar Pedro, sucedían esas cosas. Al pasar un hombre, sucedían esas cosas. Pero Pedro sabía que a pesar que él operaba con esa dimensión, el que hacía esas señales, el que hacía esos prodigios, era Dios a través de sus manos. ¿Te acuerdas de yo pongo mis manos? Yo pongo mi corazón y tú lo llenarás de amor. Yo pongo mis manos, heme aquí, Señor. Díselo, díselo. Yo pongo mis manos, tú pones la unción. Yo pongo mi boca y tú la canción. Yo pongo mi corazón y tú lo llenarás. Yo pongo mis manos, heme aquí, Señor. Otra vez, levanta tu mano y muéstrala, muestra tus manos. Yo pongo mis manos. Tú pones la unción. Yo pongo mi boca y tú la canción. Yo pongo mi corazón y tú lo llenarás. Yo pongo mis manos, heme aquí, Señor. Dale un aplauso al Señor si lo crees. Dale un aplauso al Señor si lo crees. Aleluya. Qué hermoso. Santo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Lea despacio. Póngamelo, hermano Wilson. 14:2. Vamos a meterlo aquí porque alguien va a hacer milagros. Vamos a meterlo aquí porque alguien va a ser utilizado por Dios. Vamos a ponerlo aquí, vamos a meter nuestra palabra en nuestro corazón, porque alguien tiene que reclamar esto para su vida. Alguien tiene que inyectarse con esto. Alguien tiene que decir, yo tengo esta palabra, esta promesa para mí. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso eran los discípulos. Discípulo es el que sigue a un maestro para aprender de él. Y ellos veían cómo era la vida del Señor Jesús. Ellos veían lo que el Señor Jesús hacía. Ellos veían los tiempos que el Señor Jesús se apartaba a hablar con el Padre. Ellos veían el Señor en una vida totalmente apartado de lo malo. Ellos veían que el Señor Jesús emanaba santidad, pureza. Ellos veían cuando el Señor Jesús llegaba a una casa y alguien estaba enfermo, los enfermos se sanaban. Ellos veían cuando el Señor Jesucristo de Nazaret caminaba y alguien le tocaba la ropa y era sano. Entonces dice el Señor, si ustedes creen en las obras que yo hago, ustedes también la van a hacer. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Ustedes la pueden hacer. ¿Y por qué pueden hacer esas cosas? No es que ninguno de nosotros, guárdenos el Señor de un pensamiento de eso, ninguno de nosotros es más grande que Jesús. Aún en cuerpo como el de nosotros, el Señor nos superó lejos de aquí al cielo, que es infinito, porque Él es Dios. Ninguno de nosotros. Pero Él ahora les está diciendo, pueden hacer, si ustedes creen en lo que yo hago, ustedes también la pueden hacer, porque para eso son mis discípulos. Yo soy su maestro y les estoy enseñando que no solo lo voy a hacer yo, sino que ustedes pueden hacerlo. Pero lo que tienen que tener en cuenta también es que tienen que creer lo que yo hago. Crean lo que yo hago, para que también la hagan. Y también las pueden hacer aún mayores, porque si Dios Padre le provoca hacer un milagro que hasta ahora ustedes no han visto, yo ya no voy a descender a hacerlo. Tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer. Diga, tú lo vas a hacer. Dígale a alguien, tú lo vas a hacer. Si a Dios le provoca hacer un milagro aquí en la tierra, mi Señor Jesucristo ya no va a descender. Eres tú que lo vas a hacer. 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 En el nombre de Jesús. ¿Está recibiendo lo profundo que es? Está recibiéndolo. Entonces ellos tomaban nota en su corazón. Y de repente, cuando empezaron a caminar solos, el apóstol Pedro se levanta y le habla a una multitud. Y vio cómo se compungieron 3,000 personas, como cuando el Señor se predicaba y se compungían otros. Y la gente se compungió, se quebrantó. ¿Qué podemos hacer? Confiesen que Jesús es el Señor. Y ese día se añadieron como 3,000, dice la Escritura. El mismo poder. Y aquí no es que, por eso el apóstol Pablo dijo, esto no se trata de Pablo dijo, esto no se trata de que yo soy de Pablo. Esto no se trata de que yo soy de Cefa. Esto no se trata de que yo soy de otro. Esto se trata de que somos de Cristo. Es de Cristo. Es de Cristo. Es de Cristo. Si Dios utiliza a alguien en milagros, Él lo quiere utilizar. Si lo quiere utilizar otro en sanaciones, lo quiere utilizar. Si lo quiere utilizar otro en profecía, que lo utilice. Pero la gloria es de Cristo. Es de Cristo. La gente es de Cristo. Cristo fue el que murió. Él está diciendo, no me den la gloria a mí, dénsela a Cristo. No soy yo, es Cristo. Juan el Bautista comenzó a predicar y en un momento le dijeron, tú eres el Cristo. No soy el Cristo, no soy digno ni siquiera de desatarle. Pero tú bautizas y tú haces cosas, pero no soy el Cristo. Confesó, dice la Escritura. Y luego le dice, mira, Señor, maestro Juan, ahora el que tú anunciabas está del otro lado del Jordán y está haciendo más milagros que tú. La gente se está yendo, está perdiendo el rating, está perdiendo los likes. La gente se está yendo para allá. Y él que les dijo, no soy yo el esposo, Él es el esposo. Y yo, mi gozo está cumplido porque el esposo llegó. El que quiera que vaya con él, porque es que el esposo es él, no soy yo. La gloria es de Él y no mía. Por eso el Señor, hay un pasaje que a veces cuesta como entender, porque dice, yo no recibo gloria de hombre. ¿Cómo así, Señor? Si yo te doy la gloria a ti. Lo que está diciendo, yo no recibo lo que sale del corazón de hombre. A mí no me da la gloria lo que sale del corazón de hombre. A mí me da la gloria el Padre, Dios. Dios dice que mía es la gloria, dice el Señor. En otras palabras, si el hombre no me quiere dar la gloria, yo no la necesito. ¿Por qué? Porque la gloria es mía. ¿Sí me hago entender? Yo no recibo Paula de hombre. Paula es mía. ¡Aleluya! ¡Dele gloria! ¿Estás recibiendo? Escucha.
Lo que pasa es que cuando algo es tuyo, es tuyo. Cuando algo es tuyo, es tuyo. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué es tuyo? Algo que sea tuyo. Tu esposo es tuyo. Es tuyo. O una casa que compraste es tuya. Tú no la tienes que recibir de más nadie porque ella es tuya. Dios no necesita que le dé el gloria al hombre porque es de él. Allá el hombre que no se la quiera reconocer. Cuando nosotros bendecimos a Dios, bendecimos para confirmar algo que es Él. Cuando Él nos bendice a nosotros es para cambiarnos algo, para mejorarnos algo. Pero cuando nosotros lo bendecimos a Él es para reconocer que Él es el Señor, que Él es el Maestro, que Él es el Todopoderoso, que Él es santo, que Él es puro, que Él es bueno, que Él es eterno, que Él es excelso, que Él es soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Cuando nosotros decimos algo de Él es para confirmar lo que Él es. ¿Está recibiendo? Nosotros no bendecimos a Dios para cambiarlo. A Dios no lo cambia nadie. Él es lo que Él es. Ni para añadirle nada. Él es lo que Él es. ¿Está recibiendo? Nosotros sí necesitamos una bendición para que nos cambie, para que nos renueven, para que nos transforme. Pero cuando nosotros lo bendecimos a Él, Él es lo que Él es. Por eso es que tú y yo podemos hacer cosas extraordinarias como la hizo Pablo. Supongamos, y Pablo lo corrigió, supongamos, pero Pablo lo corrigió otra vez, digo Stevens. Supongamos que alguien diga, Pablo es maravilloso. Pablo hizo cosas más grandes que Jesús. Pablo superó a Jesús en muchas cosas y Pablo el Señor está en el trono. Mío es el poder, mío es el reino, mío es la gloria. Que hable lo que quiera, esto es mío. Por eso Pablo dijo, no es Cefas, no es Apolo, no es Pablo, ninguno hemos muerto por nadie. Es Jesús de Nazaret el que murió en la cruz. Él será grande aunque usted haga un milagro que no se ha visto hasta ahora. A eso se refiere lo que estoy diciendo. Aunque usted y yo seamos utilizados por un milagro que no se ha visto hasta ahora, Dios lo hizo. Jesucristo en Nazaret lo hace. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Es más, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, hermana Rosita, que cuando Dios va a hacer algo, el Señor Jesucristo en Nazaret es el que busca el ministro o el instrumento y el Espíritu Santo lo empodera. Dios es el que decide. ¿Se acuerdan de Lázaro? Dice la Escritura que cuando el Señor iba a resucitar a Lázaro, dijo estas palabras: Padre, tú siempre me oyes. Pero voy a parafrasearlo. Estoy diciendo ahora en voz alta, dice el Señor, para que ellos crean. Siempre me oyes, ¿qué quiere decir? Que él ya había consultado con el Padre acerca de que Lázaro resucitara. Y el Padre le había dado el visto bueno. Cuando el Señor llamó a Lázaro, era porque ya estaba determinado por el cielo que él iba a resucitar. Pero dice la Escritura que el Señor Jesús humildemente decía: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ungió el Espíritu para resucitar a Lázaro. Entonces, cuando Dios va a determinar hacer algo grande en esta ciudad, Jesús de Nazaret va a buscar una casa, oración, y que no es las paredes ni el techo, sino que te va a enfocar en ti. A mí me provoca que ella lo haga. Y viene el Espíritu Santo y ¡fuc! Deposita el poder para resucitar muertos, para dar vista a los ciegos, habla al mudo, oído al sordo, pie al paralítico. Bendito Dios, lo que Él quiera hacer, lo va a hacer en la tierra. ¿Qué sucedió cuando el apóstol estaba haciendo lo que estaba haciendo? Dice la Escritura: de tal manera, 19:12, que aún se llevan a los enfermos
los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Son los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Impresionante. ¿Qué fue lo que sucedió? Estos hombres no iban de parte de Dios. Estos hombres eran unos exorcistas. Estos hombres quisieron utilizar el nombre del Señor para echar fuera unos demonios. Porque el hombre, cuando no es dirigido por el Espíritu Santo, primero cree que Dios no existe, le da más gloria, disculpe la palabra y el Señor reprenda, al enemigo, porque exorcistas. Pero entonces cree que pueden coger un nombre y decirlo porque sí. Pero dice la Escritura que nadie puede llamar al Señor Jesucristo si no es por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo, que es el que empodera, no estaba sobre ellos. Entonces el espíritu inmundo no vio al Espíritu Santo allá y dijo: a Jesús lo conocemos, a Pablo también lo conocemos, pero ustedes, y se le fueron encima. Ustedes los podemos dominar nosotros, porque ustedes son como nosotros. Y se le fueron encima al espíritu que tenían ahí. El pobre hombre que tenía el cuerpo recibió la golpiza. Porque cuando nosotros nos enfrentamos a un ente espiritual, el espíritu que está en nosotros es el que pelea. No somos nosotros. Es el espíritu que está en nosotros. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y Él es el que opera contra cualquier ente espiritual. Ahora, iglesia, hay una pregunta que ya la hice ahora y vuelvo a formularla. ¿Qué has visto y qué has oído que Dios hace? ¿Qué has visto y qué has oído que Dios hace? Dice la Escritura que había un hombre llamado Naamán. Y era un hombre de guerra, pero tenía una enfermedad de ese tiempo incurable, la lepra. Hasta los tiempos del Señor Jesucristo en Nazaret, la lepra incurable. Y voltéese para allá 800 o más años. Era incurable la lepra. Y este hombre, dice la Escritura, que fue sano, ¿por quién? Por un profeta llamado ¿qué? Eliseo. ¿Qué le dijo Eliseo? Vete al río y sumérgete 7 veces. Y ustedes conocen la historia, el orgulloso no quería hasta que alguien que lo aconsejó le dijo: sumérjase, sumérjase. Y fue y se sumergió y salió limpio, dice, como la piel de un bebé. Se fue a agradecerle, se le fue a darle dinero y todas estas cosas, sabemos la historia. El profeta le dijo no, el hombre se va agradecido, confesando al Señor. Pero si usted ha leído bien la Escritura y la historia, ¿quién puede ser otro protagonista de esa historia? Dios, a Él sea la gloria, Él es el que lo hace, porque el profeta sin Dios no es nadie. Pero hubo otra persona que es clave. Hubo otra persona que es clave. Una persona clave para que se hubiese dado esto posible. Una persona que veía y oía lo que el profeta hacía. Había una persona que veía y oía lo que el profeta hacía. ¿Cómo? Una muchacha que lavaba los platos en la casa de Naamán. Una cristiana que hacía el oficio en la casa de Naamán.
Una cristiana que se daba cuenta del problema que estaba sucediendo en la casa donde ella trabajaba. Una muchacha que se daba cuenta del problema en la empresa donde ella laboraba. Una muchacha que se daba cuenta de lo que estaba sucediendo en el salón donde ella estudiaba. Una muchacha que se daba cuenta del problema que había en el vecindario donde ella estaba. Una muchacha que se dio cuenta de eso. Una cristiana que trabajaba ahí, hermano. Ella fue la que le dijo a la señora: si mi señor, tu esposo, fuera a Samaria, se diera cuenta que ahí hay un profeta que se llama Eliseo, que tiene el poder de parte de Dios para quitarle esa lepra. Toda la medicina que han gastado, todos los médicos que han ido, no son posibles. Pero allá hay un hombre de parte de Dios que porta una palabra. Que ven, canema, quina, maya. Alguien tiene que entender esta hora que Dios te está escuchando, te va a utilizar como vocero para que la gente te escuche. Alguien tiene que saber que Dios está haciendo milagros en este tiempo. Alguien tiene que saber que Dios cambia, restaura y sana. Que Dios es vivo y lo vas a saber de tu boca. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso vayamos y digámosle a la gente. Porque nosotros tenemos que creer. Aquí han habido milagros esporádicos. Y hay milagros por cumplirse todavía. Pero quiero decirte que cuando abrimos nuestra boca creyendo, el campo de acción va a aumentar. Porque Naamán el sirio no sabía que la lepra tenía cura. Hay gente que piensa que el cáncer no tiene cura, que el SIDA no tiene cura, que la leucemia no tiene cura. Hay gente que está resignada a morirse porque ya agotaron científicamente todo. Pero una mujer que lo había gastado todo en médico dijo: yo he oído hablar de ese hombre, y aunque me cuesta llegar ante él, y si yo abro la boca me delata toda esta gente que está aquí, necesito tocarlo. Porque si él emana pureza y santidad, poder y gloria, él me va a sanar. Porque oyó a alguien que dijo: este hombre sana, este hombre hace milagros. Es el tiempo, iglesia, lo siento de parte de Dios, que salgamos y digámosle a la gente que Dios puede hacer cosas extraordinarias y poderosas. Salga y diga que aquí en esta congregación Dios quiere hacer milagros. No es el pastor de turno, no soy tú ni yo, es Dios que quiere sanar a Trois Rivières. Es Dios que quiere salvar a Trois Rivières. Jesucristo de Nazaret no murió en vano. Jesucristo de Nazaret murió para que Trois Rivières fuera salvo. Jesucristo de Nazaret murió en la cruz para que el que ve sea salvo, para que el Canadá, y aunque ellos no quieran, Él lo va a hacer. Pero necesitan que alguien le diga, y ese alguien soy yo, ese alguien eres tú. Créelo, créelo. Tenemos que decirle a la gente que Dios tiene poder. Tenemos que decirle a la gente que Dios es vivo y verdadero. Tenemos que decirle a la gente que Dios hace milagros. Tenemos que decirle a la gente eso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cierra tus ojos, oremos.